El cuento popular, también conocido como el cuento folclórico, es una historia que pasa de generación en generación, que contiene hechos imaginarios que se pueden presentar en gran cantidad de versiones. Las características de los cuentos populares son las siguientes. Son narrativos. En los cuentos populares se relatan diversos acontecimientos. Son ficticios. Suelen estar basados en algún elemento de la realidad, pero generalmente terminan incluyendo elementos de ficción. Son breves. El cuento popular suele ser bastante breve, ayudando así a las personas a memorizarlo. Están escritos en prosa. Después de su etapa oral, los cuentos populares comenzaron a escribirse en prosa, es decir, utilizando oraciones y párrafos. Tienen un solo personaje. La mayoría de las veces tienen un solo personaje principal. Tienen una sola línea argumental. El argumento del cuento popular es sencillo. Generalmente está compuesto por una sola línea argumental. A continuación, se les presenta la dramatización del cuento Hansel y Gretel. Había una vez un leñador y su esposa que vivían en el bosque, en una humilde cabaña, con sus dos hijos, Hansel y Gretel. Trabajaban mucho para darles de comer, pero nunca ganaban lo suficiente. Un día, viendo que ya no eran capaces de alimentarlos y que los niños pasaban mucha hambre, el matrimonio se sentó a la mesa y amargamente tuvo que tomar una decisión. No podemos hacer otra cosa. Los dejaremos en el bosque con la esperanza de que alguien de buen corazón y mejor situación que nosotros pueda hacerse cargo de ellos, dijo la madre. Los niños, que no podían dormir de hambre, tenían y oyeron toda la conversación y comenzaron a llorar en cuanto supieron el final que les esperaba. Hansel, el niño, dijo a su hermana: "No te preocupes, encontraré la forma de regresar a casa, confía en mí". Así que al día siguiente fueron los cuatro al bosque. Los niños se quedaron junto a una hoguera y no tardaron en quedarse dormidos. Cuando despertaron, no había rastro de sus padres. Y la pequeña Gretel empezó a llorar. No llores, Hansel. He ido dejando trocitos de pan a lo largo de todo el camino. Solo tenemos que esperar a que la luna salga y podremos ver el camino que nos llevará a casa. Pero la luna salió y no había rastro de los trozos de pan. Se los había comido las palomas. Así que los niños anduvieron perdidos por todo el bosque hasta que estuvieron exhaustos y ya no pudieron dar un paso más de hambre. Justo entonces se encontraron con una casa de ensueño hecha de pan y cubierta de bizcocho, y cuyas ventanas eran de azúcar. Tenían tanta hambre que enseguida se lanzaron a comer sobre ella. De repente se abrió la puerta de la casa y salió de ella una vieja que parecía amable. «Hola, niños, ¿qué hacéis aquí? ¿Acaso tienen hambre?». Los pobres niños asistieron con la cabeza. «Anda, entra adentro y les prepararé algo muy rico».
La vieja les dio de comer y les ofreció una cama en la que dormir, pero pese a su bondad había algo raro en ella. Por la mañana temprano cogió a Hansel y lo encerró en el establo, mientras el pobre no dejaba de gritar. «Aquí te quedarás hasta que engordes», le dijo. Con muy malos modos despertó a su hermana y le dijo que fuese a por agua para preparar algo de comer. La pequeña Gretel se dio cuenta entonces de que no era una vieja, sino una malvada bruja. Pasaban los días y la bruja se impacientaba porque no veía engordar a Hansel, ya que cuando le decía que le mostrara un dedo para ver si había engordado, siempre le engañaba con un huesillo, aprovechándose de su ceguera. De modo que un día la bruja se cansó y decidió no esperar más. «Gretel, prepara el horno, vas a amasar pan», ordenó a la niña. La niña se imaginó algo terrible y supo que en cuanto se despistara, la bruja la arrojaría dentro del horno. «No sé cómo se hace», dijo la niña. «Niña tonta, quita del medio». Pero cuando la bruja metió la cabeza dentro del horno, la pequeña le dio un buen empujón y cerró la puerta. Acto seguido corrió hasta el establo para liberar a Hansel, su hermano. Los dos pequeños se abrazaron y lloraron de alegría al ver que habían salido vivos de aquella horrible situación. Estaban a punto de marcharse cuando se les ocurrió echar un vistazo por la casa. Y qué sorpresa, encontraron cajas llenas de perlas y piedras preciosas. Así que se llenaron los bolsillos y se dispusieron a volver a casa. Pero cuando llegaron al río y vieron que no había ni una tabla para pasar, creyeron que no lo lograrían. Menos mal que un joven muy amable les mostró un camino. Gracias a la ayuda de aquel joven, Hansel y Gretel pudieron pasar el río. Al otro lado de la orilla, continuaron corriendo hasta que vieron a lo lejos la casa de sus padres, quienes se alegraron muchísimo al verlos. Sus padres, al verlos, se alegraron muchísimo. Y cuando vieron lo que traían escondidos en sus bolsillos, se alegraron aún más. En ese instante supieron que vivirían el resto de sus días felices los cuatro y sin pasar penurias. Fin. Las leyendas son relatos que cuentan hechos humanos y sobrenaturales por igual, que han sido transmitidos a través de las generaciones. Esa transmisión se ha dado de manera oral y escrita dentro de un clan, pueblo o dentro de los confines de una región específica. Las leyendas, a pesar de contener hechos sobrenaturales, milagrosos y criaturas ficticias, son consideradas por algunas personas como increíbles. Esta credibilidad se intenta conseguir dando a la leyenda un lugar conocido por la población y una posición remota en el tiempo. El delfín rosado. Esta tradición es más común entre los pueblos quichuas, especialmente en el norte de la Amazonía ecuatoriana y en las áreas en las que se encuentran poblaciones de delfines rosados. Dice la leyenda que el origen de este singular animal fue un joven guerrero indígena, a quien uno de sus dioses, envidioso de sus atributos masculinos, lo condenó a vivir en los ríos y lagos de la Amazonía en forma de delfín.
Desde entonces, este mamífero acuático ha sido fuente de especificación para todos. Según las tradiciones locales, especialmente en tiempos de fiestas, cuando todos están entregados a la celebración, la bebida y el baile, los delfines salen del río en forma de hombre atractivo y vestido de blanco, cubierto por un sombrero, y mientras los hombres se emborrachan, ellos seducen con sus encantos a las mujeres jóvenes de la comunidad y las embarazan. Una variante de esta misma leyenda habla de que toda mujer joven que en sus días de menstruación y en noches de luna llena entra en las aguas a bañarse o surca un río o lago en canoa, en la